Mexicanos Primero, esta organización que da seguimiento a la política educativa del país y a los resultados en materia de educación desde hace ya muchos años, ha publicado un documento, ha publicado una declaración apenas hace un par de días, que señala pues un panorama muy triste y un panorama alarmante. Esta es una historia que se repite porque cada vez que termina un ciclo escolar, cada vez que se realiza una evaluación, pues siempre nos vamos con un sabor de boca, pues la verdad, amargo. Mexicanos Primero señala lo siguiente y me parece que es importante leerlo. Dice, el último ciclo escolar del presidente Andrés Manuel López Obrador concluye a ciegas y sin rendición de cuentas. ¿Qué aprendieron las y los estudiantes en los 190 días de clase? Medir el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, así como de los jóvenes, va más allá del registro en una boleta de evaluación. Antes, boleta de calificaciones. La gran mayoría cursó al menos 760 horas lectivas en el caso de primaria y 1,140 horas en el caso del bachillerato, y así como de la secundaria. La carencia de información derivada de evaluaciones nacionales impide conocer los avances en la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia o en qué medida se han disminuido las brechas de aprendizaje entre estudiantes de distinto género y de diversos contextos culturales y condiciones socioeconómicas. En la línea telefónica saludo con mucho gusto a Teresa Gutiérrez, ella es vocera y directora de monitoreo e indicadores de Mexicanos Primero. Teresa, ¿cómo estás? Hola, Primitivo, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Oye, importante esta evaluación de la política pública y de la forma de operar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque además es el último ciclo escolar que encabeza este gobierno, ¿no? Sí, efectivamente es el último ciclo escolar completo que le toca encabezar al presidente López Obrador, pero también es el primer ciclo escolar en el que se aplicó una nueva metodología de enseñanza de la nueva escuela mexicana. Se estrenaron libros de texto y se empezó a enseñar ya no por asignatura, sino por proyecto, lo cual implicó un reto enorme, sobre todo para los docentes, también para los estudiantes, evidentemente, en el que fueron muy poco acompañados, en el que no se invirtió en su formación y en su preparación para esta forma nueva de enseñar, y en el que nos encontramos pues sin datos al final del ciclo para saber si los niños aprendieron o no aprendieron, que es lo que es verdaderamente importante cuando hablamos del derecho a la educación. ¿No hay un modelo para dar seguimiento, para evaluar esta nueva escuela mexicana tan, pues, tan polémica, tan controvertida precisamente por el cambio que representó? ¿Nunca se planteó este método o directrices de evaluación? Porque pues, lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Así es, nos encontramos en un vacío institucional prácticamente desde el 2019 en que desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el que se da un cambio de rumbo y se van dejando poco a poco las evaluaciones nacionales, pero también se han dejado las evaluaciones internacionales, y en este momento nos encontramos prácticamente fuera incluso de PISA, que se aplicaría en el Uh-huh. 2025, y no se ha hablado, no ha señalado la Secretaría de Educación cuáles van a ser los mecanismos a partir de los cuales va a evaluar la nueva escuela mexicana y va a hacer los ajustes necesarios. No se puede pecar de arrogancia y pensar en que es perfecta ya la escuela mexicana tal y como se está aplicando. Creo que siempre va a haber espacios y oportunidades para que se mejore. Y pues prácticamente se le está dejando el reto a la siguiente administración para que haga esta parte. ¿No se está perdiendo tiempo? Vamos, es evidente, la nueva escuela mexicana se acaba de poner en marcha. Es difícil pedir resultados o es absurdo pedir resultados inmediatos, pero sí podemos trazar un camino, ¿no? Una ruta para evaluar cómo es que está funcionando. Si no tenemos los elementos para evaluar esa ruta, pues estamos perdiendo tiempo. Además, en un momento crítico después de lo que pasó con la pandemia. Sí, por supuesto, ya lo señalabas. Hubo pérdidas importantes de aprendizajes después de la pandemia. Estamos hablando de que se perdió en aprendizajes el equivalente al tiempo que estuvieron cerradas las escuelas. Y en México fue uno de los países en los que más tiempo permanecieron cerradas, estuvieron cerradas 1 año y medio. Estamos hablando de ese tiempo de retraso y de que no ha habido estrategias para su recuperación o para la recuperación de los
alumnos, estudiantes que tuvieron que salir del sistema en ese periodo. Y efectivamente tenemos que empezar a trazar una ruta. Ante el vacío que está dejando la autoridad educativa federal, algunos estados han empezado a realizar sus propios ejercicios de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. ¿Para qué? Para tener herramientas que les permitan orientar sus políticas públicas y mejorar, no esperarnos hasta que pase otra vez un acontecimiento enorme como fue la pandemia para poner manos a la obra. Estoy hablando de entidades como Nuevo León, como Tamaulipas, como Durango, como Yucatán o como Guanajuato, que incluso empezó a evaluar antes de la pandemia, que cuentan con datos y que están apoyando sus decisiones de política pública en esta información. Oye, Teresa, ¿se puede medir el daño o el efecto causado por la desaparición de justamente de las instancias de evaluación educativa, el reemplazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa? ¿Se pueden tener algo, pues no sé si tangible, pero algún índice que nos muestre cuál es el efecto de no tener una instancia de este tipo? Mira, yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar es la incertidumbre en la que nos encontramos sobre la aplicación de la prueba PISA. Uh-huh. Como tú recordarás, hubo mucha controversia hace un par de meses. El presidente salió a declarar que sí se iba a realizar la prueba y estamos todavía en la incertidumbre de si se realizaron las labores técnicas requeridas para que México pueda participar en la aplicación definitiva el próximo año. Pero una de las respuestas que escuchamos por parte de la autoridad fue: a mí no me toca, no tengo las atribuciones. Estamos hablando de que la desaparición de este sistema dejó importantes vacíos institucionales. Se desaparece una institución que encabezaba todos los esfuerzos de evaluación y simplemente no se reemplazan esas funciones ni en la Autoridad Educativa Federal, que es la SEP, ni en el organismo que la sustituye, que fue la Mejoredu, y nos encontramos ante una situación en la que nos dicen: pasa a la siguiente ventanilla que a mí no me toca. Eso es una clara muestra de cómo sí se hizo un daño al sistema al desaparecer estas instituciones. En un momento además dramático, ¿no? Porque lo que nos dejó la pandemia, finalmente que coincidió con todos estos cambios estructurales, fue este ensanchamiento de las brechas de desigualdad que terminaron afectando a millones y millones de niños y jóvenes. Por supuesto, no solo en términos de aprendizaje, también se vieron afectados todos los niños que se desvincularon del sistema educativo, ya sea porque no pudieron tener contacto con sus maestros o no tuvieron las herramientas tecnológicas que se necesitaban o sus padres no los pudieron orientar adecuadamente. Recordemos que los padres se sintieron rebasados en este momento de la pandemia. Y eso afectó a muchos estudiantes que en ese momento salieron del sistema educativo y no volvieron. ¿Cuál sería el mayor reto para la próxima administración, Teresa? Mira, creo que vamos a empezar la próxima administración con algo novedoso. Es la primera vez que vamos a empezar en muchos años sin una reforma educativa, sin una reforma profunda, por lo menos del artículo 3º constitucional. Eso a la próxima administración le da la oportunidad de consolidar las políticas educativas que se ha venido aplicando durante este sexenio y no de hacer un borrón y cuenta nueva. Vamos a tener continuidad en la nueva escuela mexicana y esperamos que se tome la oportunidad de consolidarla, de mejorarla, como tú dices, y de hacer una evaluación integral y comprensiva de cómo está funcionando tanto para los docentes como para los estudiantes. Sí. Y también vamos a tener oportunidad de que se consoliden otras políticas. Ya se ha hablado de la continuidad en las políticas de becas, pero también vamos a tener posiblemente el regreso de las escuelas de tiempo completo, una política que apoyaba sobre todo a las madres para poder tener un horario ampliado y dejar a sus hijos aprendiendo en la escuela. Esperemos que se tome esta oportunidad. Muy bien. Pues Teresa, muchas gracias por tomar la llamada. Que estés muy bien.